Hola Tania, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo anda? Qué lindo gato ese. ¿Gato o gata? Gracias. Es gato, pero no es mío. ¿No es tuyo? ¿Lo No, es de sacaste? una casa a la que voy. Ah, mira qué bien. Divino, divino gato. Es muy fotogénico. Sí, los gatos les encanta que les con fotos y que estén atentos a ellos. Son súper llamadores de atención. Bueno, ¿cómo han pasado? Bien. Bien, Bien. ¿usted? Bien. Ayer creo que terminé de corregir las cosas que tenía. Y creo que fue, ay, pará, ¿cómo era que? Isabel, que mandó tardísimo cosas, y justo estaba con el celular en la mano y recibí el mensaje. Y ahí se lo corregí en el celular, en la evaluación de epitelial, que ya algunos ya le habían mandado, y bueno, la terminé de corregir ayer de noche. Bueno, gente, ¿cómo les fue con los diagnósticos? ¿Intentaron hacer Siéndote alguno? sincera. Siéndote sincera, profe, aún no lo empecé. Aún no lo empezaron. Yo tampoco. Bueno, ¿necesitan ver alguno más o ya podemos empezar con conjuntivo? Pusiste lo de las diapositivas de macizo y hueco, ¿no? En la plataforma. ¿Sabes que eso no me acuerdo si lo subí ayer al final? Me parece que no. Me parece que no Creo lo que no, subí. profe, porque yo me No, fijé no, ahora creo en que que no lo estaba. subí. Creo que no lo subí. Ahora cuando termine la clase es lo primero que hago. Me lo voy a anotar acá porque me está fallando la memoria. No se preocupe, profe. Ay, no, por favor, es horrible esto. Agregar PPT, voy a poner acá, bien grande en rojo. Nivel tisular. Porque si no, esto no lo pongo más. Bueno, gente, ¿quieren hacer alguno más o empezamos ya con conjuntivo, que es la tarea que tenemos? Toma, ahí va. Bien la llave. ¿Qué es lo que prefieren? Eh, Vos habías puesto, ¿cómo es esto? Otras fotos de tejido, que era, no en la que vamos a trabajar del práctico, sino que otras, capaz podrías dar otro ejemplo, pero de esas, así no. ¿Me entendés? Sí, del tejido epitelial quieren seguir, ¿no? Claro, Bueno, sí, bueno, entonces comparto lo que estaba viendo de tejido epitelial. Acá, estas ya habíamos visto ayer. sí, Esta es la que habíamos empezado a ver ayer, ¿no? sí, sí. Bueno, vieron que aquí tenemos un órgano que, ¿cómo es? A menor aumento, me doy cuenta que tiene Capas. varias capas. Entonces, tiene varias capas Es y acá hueco. hay una parte libre. Eso es un órgano Hueco. hueco. Bueno, ya tengo identificado que estoy observando un órgano hueco. ¿Dónde están los epitelios en un órgano hueco? Cerca del centro y al extremo, afuera. Ahí va, rodeando externamente y si no, tapizando la superficie interna. En otro lugar, yo por acá, si me encuentro algún epitelial, ya va a ser de qué tipo. Si yo por acá encontrar algún epitelial, ¿de qué tipo va a ser? ¿Macizo? El órgano es macizo, el órgano no es macizo. El órgano es Sí, hueco. obvio. Si yo, por ejemplo, acá en este tejido conjuntivo, me encontrara grupitos de células epiteliales, ¿de qué tipo sería ese epitelio que está por acá abajo? El que está acá, ¿de qué tipo es? El que está rodeando, tapizando la superficie libre, ¿ese epitelio de qué tipo es? Acuérdense que son dos grandes grupos de epitelial, de revestimiento y recubrimiento Y el glándula, y el glandular. Si yo lo veo tapizando una superficie, ya sea externa o interna,
Ese es de revestimiento o de recubrimiento. Ahora, si lo veo inmerso en un tejido conjuntivo, ¿qué tipo es? Es glandular. Un glandular. ¿Bien? Normalmente, cuando los tejidos epiteliales forman glándulas, están en un órgano macizo. Pero acuérdense que había glándulas unicelulares, o que había glándulas que están inmersas dentro de diferentes tejidos conjuntivos. ¿Sí? Glándulas exócrinas y glándulas endócrinas. Así que puedo encontrarme en la masa de tejido conjuntivo, también en un órgano hueco, puedo encontrarme tejido glandular. ¿Cómo me doy cuenta que es un tejido epitelial? En esta foto creo que no se podrían ver los núcleos. ¿Y cómo sabría yo Entonces, que es un tejido epitelial si yo lo hubiera metido dentro de un conjuntivo? ¿Cómo vería esas células? muy juntas. Muy juntas. Entonces, como veo acúmulos de células juntas, yo sé que ese grupito es epitelial. El resto que está separado es conjuntivo. Pero como no está en un borde libre, ese es un epitelial glandular. ¿Bien? Bueno, más de esto con esta imagen a 40X no se puede decir. Entonces tengo que aumentar, ¿verdad?, el microscopio y me voy acercando hacia la luz y estoy viendo acá el epitelio que tapiza la luz. Acá hay un epitelio y acá hay un... Tejido conjuntivo Exacto. ¿Por qué es necesario ese tejido conjuntivo? para que le dé proteínas al tejido epitelial. ¿Por qué no las tiene él? Las Que es proteínas. Porque vascular y son no se puede avasculares. nutrir por sí Ahí mismo. va, necesita que le aporten los nutrientes. Muy bien. Entonces sé que es un epitelio, ¿verdad?, que está en el borde libre interno de un órgano, por lo tanto es un epitelio ¿de qué tipo? ¿Cómo? Por estar en el borde interno, en el borde libre interno, ¿de qué tipo es este epitelio? De revestimiento. De revestimiento. Ahora tengo que determinar qué tipo de epitelio de revestimiento es. Entonces, para eso Hola, voy al profe. mayor aumento. Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Voy al mayor aumento. Y me encuentro que el epitelio es un epitelio claramente por las células juntas, ¿verdad? Veo los núcleos como ¿Juntos? muy juntos. ¿Todas las células son iguales? No. No. La mayoría son células de revestimiento, pero esta es una célula ¿de qué? Está intercalada entre las células de revestimiento, acá hay una, acá hay otra, puede ser que del otro lado haya alguna más. ¿Esas no eran las caliciformes? Esas son las caliciformes. O sea que este epitelio tiene dos tipos celulares, ¿sí? Unas que están formando el epitelio de revestimiento y otras que son células secretoras. Acuérdense que las caliciformes son glándulas unicelulares, ¿sí? Entonces tiene dos tipos de células. Bueno, vamos a describir a los dos tipos de células que tiene este epitelio. Primero, ¿en cuántas capas están dispuestas estos dos tipos de células? En una, En una. Por lo tanto, el epitelio es simple. simple. ¿Y qué forma tienen estas células? Miro los núcleos. Cilíndrica, Bien, ¿por qué te das cuenta? por la forma alargada. La forma alargada y vertical con respecto al eje de la célula, ¿no? Entonces me Claro. doy cuenta que las células son cilíndricas. ¿De acuerdo? ¿Y qué tienen en el borde? ¿Vieron una línea roja? Toda marcadita. Microvellosidades. Y pero No no me se ven acuerdo las si era. microvellosidades. ¿Cómo se le llama al microscopio óptico esto que sabemos que es la microvellosidad? Cilios. No, los Sí. cilios son No, como no. pelitos. Esto es una línea Carril, o no me rayada. acuerdo cómo era el ¿Capa otro. estriada no era? Es la chapa estriada, Ahí exactamente. va eso. Así que entonces este epitelio es de revestimiento simple, cilíndrico, con chapa estriada, ¿sí? Y además con células caliciformes, que ¿cómo las reconozco? ¿Cómo me doy cuenta que esa es la célula caliciforme?
Por el color. Exacto. ¿Qué le pasó al color acá? ¿Qué es lo único que se Se tiñe? hizo transparente. Bien, ¿qué es lo único que se tiñe de esta célula? Que estoy señalando. Son núcleos. El núcleo. El núcleo y los organelos que están alrededor del núcleo. Pero todo esto que quedó transparente, como dice la compañera, que no se ve, que quedó blanco, ¿se debe a qué? A que barrió todo el ácido, bueno, no el ácido, sino que el tinte. Exactamente, la reacción química que produjo el químico, el reactivo, que provocó la deshidratación. ¿Sí? Son alcoholes, entonces barren con, en este caso no, en este caso es la fijación, es la formalina que fijó y que barre con todos los polisacáridos que hay acá adentro, que es esa sustancia mucosa que ellos lubrican. ¿Bien? Entonces pensemos, si este tejido tiene una sola capa, tiene células que en su borde apical tienen microvellosidades, y tiene unas células secretoras de moco, ¿qué podrá estar haciendo? ¿Qué función estará cumpliendo este epitelio? Aparte de revestir, ¿no? Una sola capa y tiene células con microvellosidades. Podría ser de un sistema de, ay, no me sale la palabra, de alimentación. Tiene que ver con el aparato digestivo, estoy de acuerdo. ¿Y en qué Sí. órgano estará esto que tiene tanta superficie de membrana formando esas microvellosidades? ¿Para qué tanta membrana? En el ¿En un estómago puede intestino? ser. No es el estómago. Intestino. ¿Por qué intestino? Porque Para que por el barra epitelio todo. mantenerse limpio. Ahí es donde se absorben los nutrientes. En el intestino delgado es donde se absorben los nutrientes. Por eso el borde apical de las células del intestino está toda llena de microvellosidades, para aumentar la superficie de membrana por donde van a ser absorbidos los nutrientes. Creo que tengo un dibujito. Bueno, acá hay una que quedó mejor. Miren qué lindo que quedó este preparado. Acá se ven bien las células caliciformes, las células epiteliales cilíndricas, ¿sí? Y todos estos puntitos que están alrededor, que parece que estuvieran como colgados ahí, No son núcleos. son núcleos. Son núcleos de células del tejido conjuntivo, de la sangre, de linfocitos que están justamente atacando de repente bacterias que están dentro del intestino. Por eso es muy frecuente ver cantidad de linfocitos dentro de las microvellosidades, dentro de las vellosidades intestinales, que son estas prolongaciones. ¿Vieron la célula de revestimiento? Entonces es una célula epitelial, vieron que está al lado de la otra, un núcleo ovalado, vertical, y en el borde apical, si la viera al microscopio electrónico, le vería las microvellosidades, que es todo esto de acá. ¿Sí? Esto, como ven, aumenta la cantidad de membrana que tiene. O sea que aumenta los puntos por donde entrar Profe, el alimento digerido. Sí. ¿cómo se le decía a los tipos de microvellosidades? Chapa estriada. Cuando las microvellosidades están puestas todas parejitas, ordenadas y todas de la misma altura, se le llama al microscopio óptico chapa estriada. Se ve una línea roja teñida con la eosina y rayadita, toda rayadita. A ver si lo vemos acá. Y el otro era como el En cepillo, esta ¿no? se ve mejor. ¿Ven? Una línea roja y todo como rayada la línea roja. No sobresalen como las cilias. Las cilias son bien sobresalientes. Estas quedan ahí en el borde, hacen como un halo mucho más oscurito, ¿vieron? Que es como una raya. Sí. Y acá se ve bien marcado más rojo el borde que el resto del citoplasma. Acá está menor aumento que el anterior. Estas serían las microvellosidades vistas al microscopio electrónico, que son las que vimos al comienzo cuando empezamos a ver las características de la célula epitelial. O sea, si viera el microscopio electrónico esa célula, el borde apical se vería así. Por eso se descubrió que esa chapa estriada son microvellosidades. Y estas son las células caliciformes. ¿Sí? Las células caliciformes se llaman así ¿por qué?
No sé, lo único que sé es que tiene muchas, como líquido. Caliciforme. ¿De dónde vendrá caliciforme? ¿De Forma, calcio? no, no es calciforme, es caliciforme, forma de cáliz. ¿Qué es un cáliz? Me hace acordar a una reliquia. No sé. Y no la de la muerte, el cáliz de fuego. Sí, 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 de eso me acordaba, pero no, ni idea. ¿Y el cáliz de fuego qué es? Si vieron Harry Potter, saben lo que es el cáliz de fuego. ¿No es como una copa? Es la copa, exactamente. La forma de cáliz es la forma de copa. Si alguno va a la iglesia, cuando hacen la misa, el cura pone un cáliz donde pone el vino, ¿verdad? Que es justamente una copa de metal, generalmente, medio alargada y se afina hacia el tallo, ¿verdad? Pero es como gordita, con un aspecto semejante a una célula como estas, ¿sí? El tallo de la copa está formada por la parte donde se encuentra ¿quién? El núcleo. El núcleo de la célula, y vieron que hay retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi, pero la copa, el recipiente, se llama teca y es donde se encuentran ¿quiénes? Las gotitas de macinógeno. Ay, ay, ¿qué son las gotitas de mucinógeno? ¿De dónde ¿No es la salieron? mucosa? ¿Eh? ¿No es la mucosa y eso? Exactamente, es esa sustancia mucosa que empaqueta el aparato de Golgi y va almacenando en su citoplasma, y luego ¿qué hace esas vesículas llenas de gotitas de mucinógeno? ¿Qué hacen? Sacarlas. Miren cómo salen. ¿Las liberan? ¿Cómo se llama ese proceso de liberación? Exocitosis. Exactamente, lo libera por exocitosis. ¿Tá? Entonces, justamente, esta célula no tiene una función absortiva, tiene una función secretora. Como bien dijeron al comienzo, esta secreción baña toda la superficie del epitelio. ¿Y con qué finalidad se hará eso? ¿Por qué la superficie de este epitelio, que es simple, tiene una sola capa, o sea que es muy delicado, tiene que estar bañada por ese moco? Para atrapar las cosas, tipo lo que sea. Bueno, lo que eso ayuda para las atrapar, bacterias. pero más que nada por otro motivo. ¿Qué otra función Como para- se cumple dentro del intestino? De la digestión. Exacto. Y cuando hay digestión se digieren las sustancias orgánicas. Y las células están hechas de sustancias orgánicas. ¿Cómo se asegura que no se van a digerir las células propias del intestino? Con esa mucosidad para Con esa protegerlas. mucosidad. Exactamente. Después vamos a ver que en el estómago hay otro tipo de glándulas, no son células caliciformes, pero son células secretoras que hacen lo mismo en mayor cantidad, porque en el estómago se agrega todavía el ácido, ¿ah? Que el ácido es corrosivo. Entonces, si el estómago estuviera expuesto a ese ácido directamente, las células se desintegrarían. Como pasa cuando falla esta mucosa. ¿Sí? Cuando falla esa mucosa empezamos a sentir ardor en el estómago. Entonces te diagnostican gastritis. ¿Sí? No todavía tenés un daño grande, pero tenés ardor en el estómago. ¿Por qué? Porque cada vez que sale ácido para digerir los alimentos, esa capa de mucosa es tan escasa que empieza a dañar nuestras células. Y los sensores de dolor mandan señales. Cuando una persona tiene una úlcera, ¿es por eso? ¿O por Exactamente. algo? El segundo paso es la úlcera. Si no te curas la gastritis, ese epitelio se va gastando y se hace un agujero. El agujero en el tejido es una úlcera, una herida en el tejido. Y no solamente es dolorosa, que empieza a sangrar, todas las consecuencias que trae eso. Y puede llegar a la perforación del estómago, ¿no? Y todo por la falla de la cubierta mucosa que normalmente tiene el intestino, el estómago y el esófago también, ¿no? Todos estos órganos digestivos. Pero, ¿qué es lo que lleva a que fallen esas cosas? Por ejemplo, la dieta, no tener los glúcidos para formar los polisacáridos que necesitas, porque como es una glucoproteína ese mucígeno es una glucoproteína, de repente no tenés los aminoácidos para formar esa proteína. Una puede ser esa razón, otra puede ser el exceso de alimentos ácidos, ¿verdad? El consumir demasiados alimentos ácidos. Otra puede ser un estímulo nervioso
a nivel del sistema nervioso autónomo, que genere mucha estimulación nerviosa de la capa del estómago, y entonces se desprenda con más facilidad por contracciones violentas del estómago, se desprende esa capa y entonces está mucho más propenso ese estómago a tener gastritis, a tener úlcera. Por eso vieron que dice, tiene gastritis nerviosa. Sí, no es por los nervios, es porque la estimulación nerviosa permanente genera ese desprendimiento en la mucosa. Profe, pero las úlceras no te pueden aparecer en cualquier parte. En cualquier parte, sí. En cualquier parte. Ah, Una ok. úlcera Pensé se que llama úlcera estaba a una cerrado el herida estómago. abierta. Una herida abierta en la piel puede ser una úlcera. ¿Ah? Es decir, es una abertura del epitelio que deja al descubierto el conjuntivo que está abajo. Eso Claro, se- ¿y cómo llega eso a dañar el estómago? Es lo que no entendí. Claro, cuando esa El capa de exceso de ácido. mucus, vos fíjate el epitelio, yo te voy a mostrar el epitelio acá atrás, acá está el epitelio. Estas células liberan mucus permanentemente, entonces acá afuera se forma como una cubierta protectora de ese mucus que escurre, ¿sí? Baña todas estas vellosidades, las baña ese mucus. Entonces, el jugo digestivo que se encuentra acá en la luz del intestino, que es segregado por células del epitelio digestivo, tiene enzimas que podrían dañar a las materias orgánicas que forman las células. Sin embargo, no lo pueden hacer porque está esa cubierta de mucus rodeando todo por fuera a este epitelio. Si por algún motivo estas células dejan de segregar esa mucosidad, el epitelio queda expuesto. Entonces empieza a dañarse de a poquito, no es que se dañe así de una, se empieza a dañar de a poquito. Se puede sentir dolor, ¿verdad? Porque acá hay terminaciones nerviosas, a las células epiteliales les llegan terminaciones nerviosas, y uno de los principales síntomas es el dolor, el ardor, ¿sí? Sensación de una molestia interna, ¿verdad? En el caso del estómago hay acidez, ¿verdad? Se siente mucho la acidez, o sea, cuando se libera el ácido clorhídrico del estómago se siente ardor y dolor, ¿verdad? Entonces la persona va a consultar, le hacen una fibroscopía y le descubren que el epitelio que tienen revistiendo el estómago está dañado. ¿Sí? ¿Saben lo que es una fibroscopía? ¿No? Te hacen tragar un caño con una cámara chiquitita y van viendo cómo está todo el epitelio en el trayecto que va entrando la cámara, ¿sí? Y llegan al Me lo estómago. hicieron a mí, profe, es horrible eso. Viste qué feo que es, ¿no? Es bien feo, porque además esa sensación de que te tenés que tragar ese tubo, por más que te ponen anestésicos y una cantidad de cosas, es horrible. Bueno, y si quieren observar desde abajo, ¿verdad? Quieren observar la parte del intestino grueso, te hacen una colonoscopía, ¿verdad? Hacen lo mismo, pero en vez de entrar por la boca, entra por el ano, el caño con la cámara. Y esa cámara va a un monitor, a una pantalla, donde el médico va viendo cómo está el estado de ese epitelio que tiene revistiendo el tubo digestivo. Inclusive se da cuenta si hay muy poca secreción de mucus, o hay exceso de secreción de mucus, o hay una infección, o hay una úlcera, o una irritación. Cuando hay una irritación es una gastritis o una inflamación intestinal, ¿sí? Todo lo que termina en itis es inflamación. Bueno, entonces en este epitelio, un epitelio simple, cilíndrico, con chapa estriada y con células caliciformes. Y de revestimiento, habíamos dicho. En el diagnóstico hay que explicar. Vieron que la ubicación es en el intestino delgado, tapizando las vellosidades intestinales. ¿Y qué origen embrionario puede tener este epitelio? Que reviste el tubo digestivo. Meso. A ver, recuerden. Si tienen los apuntes por ahí, del origen de cada tejido, eso está dicho. Los revestimientos del aparato respiratorio y del aparato digestivo. ¿No es del endodermo? Es del endodermo, claro, de la parte interna. El embrión era hueco con una parte interna y 3 láminas. ¿Se acuerdan cuando se formó el cilindro? Lo que quedó adentro va a ser tubo digestivo y aparato respiratorio. Todo rodeado de endodermo. Este epitelio es de origen endodérmico, ¿sí? Y la función ya la vimos. Al verle microvellosidades, una de las funciones es la absorción. Otra de las funciones es el revestimiento. Otra de las funciones, la secreción.
tiene células caliciformes, secreta, ¿verdad? Así que 3 funciones de este epitelio. Por eso se acuerdan que son células poco diferenciadas. En el citoplasma no hay una diferenciación tal de las estructuras que le permita cumplir solo una única función. Una misma célula está revistiendo, está segregando y está absorbiendo. Bueno, este es una desgracia, el preparado este, pero es así el único que tenemos como la gente. Y miren lo que es, un desastre. Por lo poco que puedo ver a menor aumento, ¿vieron? Mal teñido. Estos son problemas de técnica de tinción que nos mandan los requeches. Es un órgano como. ¿Macizo o hueco? Es hueco. Es hueco, acá no hay nada, ¿verdad? Hay un borde libre, que es la parte interna. ¿Y cómo están dispuestos el resto de los tejidos? El borde libre y los tejidos, ¿cómo están? En capas. En capas. Típico órgano, ¿verdad? Hueco. Así que voy a tener que buscar el epitelio, ¿dónde? En el centro. En el borde libre, en el lado que da hacia la cavidad. Va a estar recubriendo o revistiendo. ¿Revistiendo? Revistiendo, exactamente. Y acá lo tengo. Ahí tengo el epitelio horrorosamente visto, ¿verdad? En el borde libre, ¿verdad? Revistiendo a este órgano, que está formado por varias capas, que es un órgano hueco. ¿Bien? Bueno, vamos a ver qué podemos decir de este epitelio. Según el número de capas. ¿Una sola capa? Bien, Simple. se dieron cuenta que es una sola capa. ¿Y cuántas hileras de núcleos? ¿Una? Miren, una por acá, esta, y acá arriba hay otra hilera de núcleos. Ahora yo creo que puse uno mejor teñido que esto, que lo saqué de internet porque esto es un desastre. ¿Sí? Hay núcleos acá abajo, y núcleos acá arriba, y núcleos un poquito más arriba. Sí, parece pseudo, ¿no? Es un pseudo, porque si bien es simple, como dijo la compañera, todas las células parten de la lámina basal, no todas llegan a la superficie. Esta, por ejemplo, petiza se quedó acá. Esta llegó a la superficie. Esta también llegó a la superficie. Pero esta que está acá abajo, no. Esta se quedó ahí. ¿Sí? Entonces, es un epitelio porque tiene las células como Juntas, pegadas, ¿no? juntas. Escasa sustancia intercelular, asociado a un conjuntivo acá abajo, ¿sí? Hasta ahí bárbaro. Ahora, es simple, pero dentro de los simples es una variedad que se llama pseudoestratificado. ¿Por qué? Porque hay núcleos a distintas alturas. En un simple común, los núcleos están todos parejitos, todos en un mismo nivel, un poquito chuecos, pero todos en el mismo nivel. Acá yo veo núcleos bien abajo, miren en este lugar qué bien que se ve. Acá veo núcleos acá arriba, núcleos acá abajo, núcleos acá. Es decir, estas células son de diferentes alturas. ¿Sí? Y todas parten de la lámina basal, pero no todas llegan a la superficie. ¿Y qué otra cosa puedo decir de estas células que llegan a la superficie? ¿Qué hay en su borde apical? ¿Los folículos? Folículos. En el borde apical, ¿qué puede haber? Perdón, me equivoqué. En el borde apical de una célula, ¿qué puede haber? La chapa estriada. Bueno, acá hay chapa estriada. ¿Ustedes ven una línea roja rayada? ¿O esas rayas que hay están separadas? Están más separados. Y es irregular, vieron que no son todas del mismo largo. ¿Qué son estas cosas que tiene acá en el borde apical? Microvellosidades. No, no es chapa Cilios. estriada, son cilios. ¿Vieron la diferencia entre cómo se ven los cilios y cómo vimos la chapa estriada? La chapa estriada es una línea roja, que acá también hay una línea más oscura, pero está rayadita. Esto tiene como unos pelos que sobresalen de la línea roja. Se notan que sobresalen cosas de la línea roja. En el otro caso no.
Así que es un epitelio, entonces pseudoestratificado. Forma de las células. ¿Qué forma tienen las células? Miren los núcleos. Cilíndrica. Cilíndricas. Y además de cilíndricas, Con cilios. con cilias. Se dice que es ciliado. Es un epitelio de revestimiento cilíndrico, perdón, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. ¿Con qué otra cosa? Células caliciformes. Con células caliciformes. Entonces, en el diagnóstico tengo que explicar por qué me di cuenta que era epitelial, por qué me di cuenta que era revestimiento, por qué me di cuenta que era pseudoestratificado, por qué me di cuenta que era cilíndrico y por qué me di cuenta que era ciliado y por qué me di cuenta que tiene células caliciformes. Todo eso que reiteramos varias veces es lo mismo, ¿verdad? Pero en este tejido, ¿sí? Otra vez, un tejido que tiene cilias en la superficie y que tiene mucus. ¿Dónde estará este tejido? Y reviste un órgano hueco. ¿Qué órgano hueco será este? ¿El intestino o la vejiga? No, el intestino es el que vimos anteriormente, con microvellosidades. Los pulmones. ¿La vejiga? Tiene cilias. No llega al pulmón este epitelio, pero está cerca. ¿La vejiga? No. Pseudoestratificado. ¿Qué dijiste, Tadeo? Estómago. Tampoco. No es digestivo, tiene cilios, tiene como barredoras y moco para Hígado. tapar. ¿Será de las vías? ¿De las qué? ¿De las vías Las vías respiratorias o algo? De respiratorias. las vías respiratorias. Justamente, este es un epitelio que se llama epitelio respiratorio. ¿Sí? Cuando los epitelios pseudoestratificados, cilíndricos, ciliados con células caliciformes son característicos de las vías respiratorias. ¿Sí? Puede haber pseudoestratificados ciliados en otro lado, pero sí con células caliciformes, con esta disposición, solo en el aparato respiratorio. ¿Sí? Es el típico tejido que recubre la laringe, la tráquea, los bronquios. ¿Ah? Todo es tejido pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. ¿Vieron el tejido conjuntivo asociado? Como siempre, nos falta. Y acá tengo un dibujito gráfico, que ya se lo había mostrado, de los distintos tipos de células que tiene este epitelio. Tiene las células ciliadas, vieron que son células que parten de la lámina basal y llegan a la superficie, y en la superficie emiten cilios. Tiene células caliciformes, como estas dos, ¿sí? Que son de secreción, ¿sí? Y después las células petizas, que tiene abajo, que no llegan, parten de la lámina basal, pero no llegan a la superficie, entonces la forma de las otras células cilíndricas se va adaptando a la forma de estas células, se comprime, se tuerce, pero quedan todas juntas por complejos de unión, ¿sí? Y que muchas de estas células que están en la base son como de repuesto de estas que se desgastan. No se olviden que estas están expuestas a todo lo que entra, el aire con partículas, con polvo, con una cantidad de basura, y estas están expuestas todo el tiempo. O sea que se mueren muy fácilmente estas células, y estas otras se encargan de ocupar el lugar de la que se murió, y le aparecen cilias, y aparece una nueva que va a estar de reserva. ¿Sí? Antes de transformarse se divide y origina una célula que se va a transformar y otra que queda de reserva. Están de repuesto. Y entre medio de ellas, algunas de ellas son capaces de segregar sustancias. Muchas de ellas son secretoras de hormonas. Hay muchas que tienen hormonas para liberar, y algunas también tienen secreciones que son las responsables de las alergias. Manuel. Duda media boba, pero no sé, necesaria. ¿Los pseudoestratificados están hechos así a propósito o es tipo... Y es una estructura que está justamente en una función importante, porque estas células están sometidas a mucho desgaste y no pueden estar formando un epitelio estratificado, porque el epitelio estratificado es demasiado protector y no dejaría absorber nada, ¿verdad? Y acá en estas células tiene que pasar el aire,
¿verdad? Y tiene que retener las partículas de ese aire, como que tiene que ser una especie de filtro. Entonces, ¿qué pasa? Estas células están sometidas a mucho estrés. Entonces, estas otras que se mantienen abajo son como el plan recambio. Cuando estas se gastan, estas asumen, se multiplican y asumen el lugar que dejaron las que se desgastaron. Entonces, Bueno. como que tienen siempre reserva. Como no puede ser estratificado, porque se acuerdan que el estratificado tiene de reserva las células de la capa basal. Pero este no tiene capa basal. Entonces, ¿qué hace? Forma unas células menos altas que están expectantes a cuando éstas se desgasten. Ahí se dividen y toman el lugar de las que se desgastaron. Bueno, ¿y esto? ¿Órgano hueco u órgano compacto? Yo creo que sería un órgano hueco. Bueno, a ver. ¿Cómo me doy cuenta que es hueco o no hueco cuando veo esto? Porque acá veo una luz, ¿verdad? Estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo yo sé que esto no es de un órgano hueco? Porque está revistiendo en la parte... No, creo que no. Nada que ver. Porque es queratinizado. Vamos a verlo o- más a mayor aumento, a ver eso de queratinizado. ¿Qué vemos acá? A mayor aumento. como una capa Una capa. ¿De qué color? rosada. Rosado. ¿Qué se tiñe en una célula de rosado? Cuando cuando es una base, ¿Y la tiñe quién? la eosina. La eosina. O sea que esto que está teñido acá es o parte de la membrana celular o pequeñas porciones de citoplasma. ¿Y dónde está el núcleo? ¿No es eso violeta que se ve ahí? ¿Pero dónde? ¿En esta capa o en esta? En esa. En esta. En esta capa hay núcleos. Y acá no hay núcleos. Entonces, ¿qué pasó acá? Todo esto es el epitelio, porque acá está el conjuntivo. ¿Qué le pasó a este epitelio acá? ¿Se murió? Se murió. Exactamente. Eso es lo que el compañero recién dijo. Esa es la capa queratinizada. ¿Sí? Esta es la queratina. ¿Ah? Yo tengo un dibujito para mostrarles bien qué pasa con la queratina antes que nada. Pero ahí. Esquemáticamente. ¿Sí? En la parte basal de ese epitelio hay células generalmente cilíndricas que están en constantes mitosis. Todo el tiempo se están reproduciendo. Y a medida que se van reproduciendo, van desplazando a las células que tienen encima hacia afuera, las van empujando. ¿Sí? En ese proceso de subida de estas células, las células van cargándose de una sustancia que se llama queratohialina. Y empiezan a aparecer en el citoplasma una cantidad de grumitos de queratohialina. ¿Sí? La queratohialina, en contacto con la humedad y todo ese tipo de cosas que hay en el entorno donde están estas células, empieza a formar como una especie de impermeabilización de la célula, y la célula ven que empieza a perder contacto una con respecto a la otra. ¿Vieron? Que se empiezan como a separar. Quedan solo unidas en los lugares donde hay complejos de unión. Porque se empiezan a deshidratar. Empiezan a perder el agua porque se impermeabilizaron o se están impermeabilizando, entonces el agua ya no ingresa lo que tiene que ingresar. Entonces la célula se empieza a deshidratar y se empieza a separar. Llega un momento que está tan deshidratada que ya casi no tiene citoplasma. Le queda el núcleo ahí a punto de fenecer y se está quedando sin nada. Y aparte cambió de ser cilíndrica a ser cúbica y cada vez más chatita hasta que se transformó en una célula plana. ¿Sí? Finalmente, como esto impermeabiliza todo el citoplasma y no puede entrar agua ni salir agua, la célula muere. Y queda una escama de célula toda llena de queratina. A medida que va pasando los días, el citoplasma que estaba acá se va desapareciendo, se va muriendo, y queda solo membrana con queratina puesta como si fueran escamitas en la superficie del cuerpo. Toda esta parte de células muertas es lo que se llama capa córnea.
¿sí? Entonces, es un epitelio que ¿para qué mata las células y las impermeabiliza?